decrecimiento es la última manifestación de las propuestas ya antiguas de lo que voy a calificar como el ecologismo radical. Aunque esto es una simplificación y merece ser discutido, me parece que no estamos haciendo otra cosa que darle un envoltorio diferente, creo que más atractivo, a esas propuestas. ¿Y de dónde nacen? Nacen, en primer lugar, es obvio, de una crítica del crecimiento. En la visión común en nuestras sociedades el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, la desigualdad y la pobreza, en fin, no ganan terreno. Yo creo que hay que discutir todas estas supersticiones. El crecimiento económico, en primer lugar, no provoca o no provoca necesariamente cohesión social. En segundo término, se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles. En tercer lugar, facilita el agotamiento de recursos que sabemos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En cuarto término, y al menos en lo que hace a los países ricos, su crecimiento en muy buena medida se sustenta en el expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres. Y para dejar las cosas ahí, el crecimiento económico facilita entre nosotros el asentamiento de lo que algunos autores llaman un modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y sobre todo más bienes acertemos a consumir. Me parece que la necesidad inexorable de cuestionar todas estas supersticiones al final se manifiesta de dos maneras distintas. La primera es la idea obvia de que si vivimos en un planeta limitado no podemos aspirar a seguir creciendo ilimitadamente. Y la segunda es la tesis aún más fuerte en el terreno de la atracción de la opinión pública de que el crecimiento económico, el hiperconsumo, tiene muy poco que ver con nuestra felicidad, de tal manera que hay que buscar otros caminos diferentes. Admitiré de buen grado que la palabra de crecimiento es problemática. El concepto de crecimiento personal, por ejemplo, parece que remite a una realidad saludable, y en ese terreno no habría que hablar de crecimiento personal. Pero creo, sin embargo, que tiene una virtud innegable, y es la de oponer un concepto fuerte al discurso dominante, y creo que eso es paradójicamente lo que lo hace atractivo. Puedo aceptar, lo repito, que el término arrastra sus cargas equívocas, pero me parece que precisamente su éxito hoy tiene que ver con la vocación de oponer claramente un concepto diferente. Por eso, al final, estoy obligado a reconocer que habiendo problemas con el término de crecimiento, esos problemas se manifiestan en todos los ámbitos, también en el de la economía. Creo que al final el término tiene la virtud de atraer a un debate que es interesante, y lo que estamos diciendo, en un terreno muy empírico, es que en las sociedades ricas del norte opulento tenemos que reducir sensiblemente los niveles de producción y de consumo. O por trasladarlo de manera más precisa, que hay que reducir sensiblemente la actividad, en su caso clausurarla, de sectores económicos enteros. Estoy pensando en la industria del automóvil, en la de la construcción, en la de la aviación, cómo no, en la industria militar, en la propia industria de la publicidad. Alguien dirá, si actuamos de esta manera, en los Estados miembros de la Unión Europea generaremos millones de desempleados. ¿Cómo haremos frente a ese problema? Bien, utilizaremos dos caminos distintos. El primero reivindicará el desarrollo de aquellos sectores económicos que tienen que ver con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Esos sectores económicos, digámoslo así, es legítimo, crecerán. El segundo de los caminos pasa por el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente ha ido muriendo con el paso del tiempo. ¿Cuál será el efecto en términos casi individuales? Trabajaremos menos horas, quienes más ganan ganarán menos, dispondremos de mucho más tiempo libre y reduciremos nuestros niveles de consumo a menudo hilarantes. Pudiera parecer que estamos reivindicando la irrupción de unas reglas del juego completamente nuevas y desconocidas. No es así. Cuando yo hablo del decrecimiento, siempre me considero en la obligación de subrayar que no solo estamos diciendo que hay que reducir los niveles de producción y de consumo, estamos reivindicando una reorganización de nuestras sociedades sobre la base de reglas del juego muy diferentes.
la primacía de la vida social frente a la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. El ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que nos ofrecen por todas partes. El reparto del trabajo, el establecimiento de una renta básica de ciudadanía que permita hacer frente a los problemas inevitables que se derivarían de la aplicación de una estrategia de decrecimiento, la necesidad inexorable de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte, la recuperación de lo local frente a lo global en un escenario de recuperación paralela de la autogestión y de la democracia directa, o en fin, y en el terreno personal, la sobriedad, la sencillez voluntarias. Estos valores en modo alguno están ausentes en la historia de la especie humana. Se han manifestado de manera muy consistente a través de muchas de las prácticas del movimiento obrero de siempre, a través de la economía de cuidados fundamentalmente configurada por mujeres y plasmada, ante todo, en el cuidado amoroso de ancianos y de niños. En la propia institución familiar, donde no impera la lógica de la competición feroz, sino más bien las leyes del juego propias del don, del regalo, de la gratuidad, o en fin, en muchas de las prácticas de esos pueblos que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados y que tienen mucho que decirnos en lo que respecta a procedimientos para liberarnos del callejón sin salida en el que estamos. No son, por tanto, valores que estemos inventando, son valores que desgraciadamente nuestra civilización ha ido arrinconando hasta conducirnos a este lugar en el que nos hallamos. Siempre que hablo de esto, propongo un ejemplo que a mí me parece que es muy plástico. Es una anécdota ambientada en un lugar perdido de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican fundamentalmente a cortar leña con instrumentos muy primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y obsequian a los indios con unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después regresan a aquel lugar, hablan con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿qué tal los cuchillos? Y uno de los indios responde: muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. El misionero inmediatamente afirma: me imagino que estaréis produciendo entonces 10 veces más leña que antes. El indio replica perplejo: no señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disponemos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Este sí que es un chip mental que infelizmente hemos perdido en eso que llamamos las sociedades industriales avanzadas. Los problemas nacen precisamente de esta cuestión de cómo alcanzar una mayoría social que esté dispuesta a asumir los retos correspondientes. Aquí, de nuevo, me parece que se revelan dos caminos diferentes. El primero es el de la actividad de los movimientos sociales en su esfuerzo de sensibilización de la ciudadanía. El segundo de los caminos hay que explorarlo con más detenimiento. No pasa por los movimientos sociales ni por su tarea de difusión de proyectos alternativos. Nos habla de ciudadanos comunes que, en virtud de sus propios procesos mentales, sin necesidad de haber leído a Latouche o de vincularse con un movimiento preciso, llegan a conclusiones muy similares a las nuestras. Y este no es un camino nada despreciable, tanto más en un escenario de crisis como aquel en el que estamos, en el que sospecho que, pese a todo, hay una minoría de la ciudadanía que empieza a abrir los ojos ante la sinrazón del sistema y empieza en paralelo a hacerse las preguntas relevantes. Uno de los libros interesantes sobre el decrecimiento es el de Clive Hamilton, El fetiche del crecimiento. En una de sus páginas se hace eco de un estudio realizado en el mundo escandinavo. Admitamos que es una realidad muy singular, bien lo sabes, con niveles de cobertura social mucho más grandes que los nuestros, pero nos dice algo interesante. Se refiere a una figura que bien conocemos, la de una persona de edad que pierde su puesto de trabajo y se topa con enormes problemas para encontrar otro nuevo, con la zozobra psicológica consiguiente. Bueno, pues en el mundo escandinavo, en Noruega, en Suecia, en Finlandia, al parecer, según Hamilton, empieza a menudear la figura de esta persona que descubre
que con un subsidio público que probablemente equivale a una cuarta o a una quinta parte del salario que antes percibía, inmerso en ese modo de vida esclavo de trabajo frenético, es infinitamente más feliz, reduciendo significativamente, que puede hacerlo, sus niveles de consumo. Quiero subrayar que el ejemplo que propongo no es el de un activista hiperconsciente, es el de una persona normal que, en virtud de su vida social, acaba por llegar a conclusiones muy similares a las nuestras. Yo suelo plantear dos horizontes diferentes. Uno remite a una realidad halagüeña, el otro a lo contrario. Yo auguro contra viento y marea, y sé que cuando lo digo en público provoca algunas sonrisas, una edad de oro para los movimientos de emancipación y de resistencia. Tengo la impresión de que en los años venideros vamos a tener la oportunidad de comprobar cómo muchos mensajes aparentemente hiperradicales empiezan a encontrar un caldo de cultivo más amplio entre nuestros conciudadanos. Por ejemplo, esto del decrecimiento. Mi impresión personal es que la mayoría de las personas a las cuales se les explica razonadamente qué es esto del decrecimiento, inmediatamente se percatan de que el proyecto tiene un fundamento material muy respetable, algo que sospecho no habría ocurrido hace 10 años, cuando la vorágine de la bonanza económica aparente hacía que todos esos proyectos quedasen arrinconados. Hay que prestarle atención, sin embargo, a la otra dimensión, a la poco saludable. Hace unos años Jorge Richmann me recomendó la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Carl Ameri. El libro, que está traducido al castellano, se llama Auschwitz, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que Ameri maneja señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que aplicaron 80 años atrás los nazis alemanes remiten a un momento histórico coyuntural difícilmente repetible. Lo que Ameri sugiere antes bien es que estudiemos puntillosamente esas políticas, porque bien pueden reaparecer entre nosotros en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino avaladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a reservar esos recursos escasos en manos de una escueta minoría de la población planetaria en virtud de un proyecto de lo que he decidido llamar, no sé si con buena o mala fortuna, darwinismo social militarizado. Creo yo que buena parte de las políticas que aplicó el anterior presidente norteamericano y que ha heredado sin modificarlas el actual, hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Creo yo también que buena parte de las medidas que la Unión Europea ha empezado a aplicar a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos beben de un proyecto de este cariz, como creo yo que una frase que forma parte del acervo común del discurso de nuestros gobernantes, eso de que España debe incorporarse en plenitud al club de los países ricos, bebe descaradamente de un proyecto de esta naturaleza. Discutir todas estas supersticiones. El crecimiento económico, en primer lugar, no provoca o no provoca necesariamente cohesión social. En segundo término, se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles. En tercer lugar, facilita el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, la desigualdad y la pobreza, en fin, no ganan terreno. Yo creo que hay que... El decrecimiento es la última manifestación de las propuestas ya antiguas de lo que voy a calificar como el ecologismo radical.
aunque esto es una simplificación y merece ser discutido, me parece que no estamos haciendo otra cosa que darle un envoltorio diferente, creo que más atractivo, a esas propuestas. ¿Y de dónde nacen? Nacen, en primer lugar, es obvio, de una crítica del crecimiento. En la visión común en nuestras sociedades, el crecimiento